Muchas gracias, estimada diputada presidenta. Quiero abordar 5 reservas en una sola ocasión, corresponden todas al artículo 1 de la ley que regula cannabis en diversas fracciones, por lo tanto ruego que me considere el tiempo al efecto. Gracias. Efectivamente, diputada, dispone usted hasta de 7 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pues si bien nos encontramos ante un tema ineludible que nuestro país requiere elegirle y que se trata efectivamente de un marco regulatorio sobre el uso de cannabis en las modalidades que ya hemos venido escuchando, quiero decir que en el trabajo que se hizo en Comisiones Unidas de Justicia y de Salud se determinó votar en lo general el dictamen de la minuta que remitió el Senado, mismo que está siendo objeto de análisis en este momento, y se nos indicó que en lo particular tendríamos la oportunidad de plantear cualquier cantidad de reservas en el Pleno, pues con ese afán de matizar la propuesta y caminar a un esquema más acabado de norma. En ese ejercicio propuesto en comisiones es por el que las reservas que voy a plantear y que desde luego solicito se consideren y desde luego puedan ser aceptadas por el Pleno de la Cámara, tienen como finalidad contribuir a un constructo normativo más acabado, más específico, con matices, con toda la intención de que se considere y que puedan ofrecer un escenario de mayor puntualidad con un equilibrio entre normativa y bienestar. Y me quiero referir, por ejemplo, a el artículo 1, para establecer en un ejercicio de la premisa de que lo que abunda no daña. En el artículo 1 se establece que la presente ley, es decir, la Ley Federal para la Regulación de Cannabis, es de orden público, interés social, observancia general en todo el territorio nacional, y luego establece su objeto. La propuesta en un primer término es que se integre el carácter de obligatorio de la norma, lo anterior en atención a las consideraciones doctrinarias que aluden al hecho de que la característica de observancia general de la norma implica que su aplicación y acatamiento es genérico para todos los individuos que se ubican dentro de la hipótesis legal o de hipótesis legales que en ella se contienen. Y en cambio, la característica de obligatoriedad supone que la norma debe ser respetada y cumplida por todos los ciudadanos que estén en el territorio en que dicha norma rige, incluso cuando ésta vaya en contra de la voluntad del individuo. Por tanto, se estima que la inclusión de esta característica vía adición es complementaria, pertinente y lleva un propósito contributivo al producto legislativo en construcción, por lo que solicito, insisto, que sea considerada y aprobada. Por cuanto corresponde a la fracción 1 del precitado parágrafo 1 de la propuesta de esta ley, establezco la posibilidad de que se señale a literacidad el tema del objeto de la ley. No es una cosa menor, el asunto es que el dictamen, la minuta de origen lo establecía y este proyecto lo suprime. La cuestión es que debe conservarse el verbo rector de la propuesta. Además, sostenemos que establecer las finalidades de esta regulación se presenta insoslayable. ¿Y a cuáles me refiero? A que la regulación del uso de cannabis y sus derivados, su producción y comercialización bajo el enfoque de salud pública, de libre desarrollo de la personalidad y respeto a los derechos humanos, debe tener la finalidad, y así debe expresarse, de prevenir y combatir las consecuencias del consumo problemático y contribuir a la preservación de la paz y seguridad, así como al bienestar del individuo. Es decir, no podemos suprimir el objeto de la ley, más allá de que se considera un diseño que en todo tipo de leyes federales y generales se establece. En esta, por consecuencia, no deja de ser insoslayable por cuanto a que dé esa claridad e incorpore los objetivos que de forma posterior se legislan con un grado de especificidad mayor. De igual forma, en la fracción 5, el planteamiento es que se integre que la promoción en que se va a coadyuvar en la educación
en la prevención de las consecuencias y efectos perjudiciales vinculados al consumo del cannabis psicoactivo y sus derivados, se establezca también el tratamiento como una obligación de coadyuvancia. ¿Esto por qué? Hemos sostenido que en nuestra realidad existen muchos casos, y todos los vemos todos los días, donde desafortunadamente en nuestro México vemos personas que se encuentran bajo efectos de la droga y que deambulan por nuestras calles sin que haya una instancia que oficialmente se pueda hacer cargo de ellos. El hecho de establecer el tratamiento como uno de los elementos que lleve a cabo no solo la promoción y no solo la información o educación, implica que debe haber una vía en donde muchos padres que actualmente están viviendo este infierno con sus hijos no tienen a dónde acudir para ese tratamiento adecuado con una visión de reinserción social. El hecho de limitar la visión a que el uso problemático del cannabis nada más se considere por cuanto a los efectos graves en la salud del individuo es muy limitado. También se tiene que considerar la paz, el equilibrio social que está concatenado directamente con esta situación. No podemos hacer oídos sordos a una situación vigente en nuestra realidad. La intención de servidora, con mis reservas, es darle un diseño acabado a este constructo normativo que desde luego abone con esta finalidad y permita pues una ley más acabada. Por lo que hace a la fracción octava del artículo, bueno, pues efectivamente se especifican que en la generación de políticas públicas para la atención a la salud de las personas consumidoras de cannabis psicoactivo, pues sí se establezca como una obligatoriedad que entre esas políticas públicas esté la de procurar la reinserción social con respeto a la dignidad humana. El hecho de que este tipo de expresiones conste en el cuerpo normativo deberá generar certeza por cuanto a las acciones que establezcan las autoridades que estamos señalando competentes. Y finalmente en la fracción 9 del mismo primero de este proyecto, pues establecer también la acción de medición más allá del monitoreo, la evaluación y la respuesta relativa a los riesgos del consumo abusivo del cannabis psicoactivo y sus derivados. Para poder ir trabajando en un perfeccionamiento de la norma, pues se tiene que ir midiendo el fenómeno, no nada más monitorearlo y evaluarlo. Hay que irlo midiendo. Ahorita se dieron datos muy interesantes sobre, por ejemplo, si entrase en vigor esta norma, cuántas personas que se encuentran recluidas, privadas de su libertad por haber tenido posesión mayor a los gramos permitidos en la ley o por ser de grupos vulnerables y prestarse a estas actividades se encuentran ahorita recluidas, cuántas podrían salir a gozar de su libertad bajo el esquema de beneficio que podría dar esta ley. Bueno, pues ese fenómeno se tiene que ir midiendo y esta medición se tiene que prever en el propio cuerpo normativo para que no quede a la discrecionalidad de las autoridades competentes y podamos ir construyendo mejores escenarios conforme el círculo virtual de la construcción legislativa se pueda ir dando. Uno, en razón de que se presenta la realidad, se mide el fenómeno y se proyecta definitivamente cualquier cantidad de precisiones, modificaciones o reformas según sea el caso. En los términos expuestos, insisto en solicitar al Pleno considere las propuestas que vengo explicando y desde luego pues agradeceré su voto aprobatorio. La única finalidad es contribuir a darle un diseño más acabado al producto legislativo que estamos discutiendo. Gracias.